Y eso se ve mucho, que personas que salen de una iglesia porque no le gusta el pastor, porque no le gusta el liderazgo, porque no le gusta la doctrina, han decidido poner a par de casas de la iglesia, en una marquesina o en una casa, han decidido poner una iglesia. Y cuando han decidido ponerse los zapatos del pastor, entonces empiezan a entender qué es verdaderamente el ministerio pastoral. Lo mismo tú ponerte a pastorear tú mismo que tú ser llamado. Hay una diferencia. Cuando es Dios que te llama, tú no quieres fallarle a Dios. Hay un peso, hay una responsabilidad en tus hombros, porque tú sabes que un día tú tendrás que darle cuenta a Dios por lo que Él ha puesto en tu mano. Dios le bendiga. Le damos una vez más la bienvenida a su canal, Escogido TV, tu canal de bendición. Y este es su programa, Maestra del Bien. Soy su hermana pastora Albanelis Luna. Como siempre, estamos por aquí para traerte una palabra de vida. Esperando que te suscribas a este canal, que le des me gusta si te gusta el contenido y que nos dejes tus comentarios porque ellos nos ayudan a seguir creciendo. Pues tengo un invitado y voy a permitir que mi hermano pastor se presente en esta tarde. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Nelson Ogando. Somos pastores por la misericordia de Dios, Framboyán, Piedra Blanca. Agradecemos esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Amén, gloria al Señor. Y el Nelson no solamente es pastor, sino también que es mi presbítero de esta zona, Jaina San Cristóbal, de la Iglesia de Pentecostal MI. Es para nosotros más que un privilegio tenerlo por aquí para así compartir de la palabra de Dios. Yo sé que va a ser la edificación para tu vida, así que quédate ahí para que escuches este contenido bajo el tema Los zapatos del pastor. Gloria al Señor. Y no solamente es para los pastores, esto es para todo el que quiera salir edificado. Entonces, antes de nosotros entrar en el tema, yo voy a leer una reflexión que lleva como tema, asimismo, los zapatos del pastor. Y dice así: si yo fuera pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiaría muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría menos. Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría orden. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no eres el pastor? Quizás porque a Dios no le sirven los más aptos o los más capacitados, sino aquellos que con corazón humilde le ruegan: heme aquí, envíame a mí. Los zapatos del pastor a distancia se observan atractivos, por eso muchos los quieren traer. Sin embargo, cuando le toca ponérselo, te darás cuenta que ser un pastor no solo es ostentar el título, sino que implica además ser un servidor y genuino de Dios y de la gente. Significa estar preparado para servir en todo tiempo, en todo lugar, estar listo para correr la milla extra, decidido a dar más que recibir, a dar la vida por lo que haces, a esforzarte más que los demás, a llorar y disfrutar, dispuesto a aceptar críticas sin renunciar, a conciliar y no juzgar. Muchos quieren los zapatos del pastor, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. El valor de estos zapatos no está en su brillo ni en su esplendor, sino en su desgaste y su color. La próxima vez que se los veas, te invito a valorarlos. Quizá no sean de tu agrado, pero hay alguien que pagó un alto precio porque sabe que serán de gran utilidad para ti. Gloria al Señor. Esta es una anécdota una reflexión, digamos así, muy ilustrativa de lo que realmente es el ministerio pastoral. Y por eso en esta tarde vamos a hablar sobre esto, los zapatos del pastor. Gloria al Señor. Entonces, hablaba así ahorita con nuestro hermano pastor, los zapatos del pastor, como dice la reflexión, se ve muy bonito en tus pies. Es como una hermana quizás se pone un vestido, una falda, y yo digo, pero qué linda, a mí debe de quedarme bien bonita esa falda. Muchas veces sucede así con el ministerio pastoral, que lo vemos desde nuestra propia óptica y entendemos que como el pastor lo está haciendo no es la manera correcta, que yo podría hacerlo mejor, que yo tengo las estrategias, que él se está equivocando mucho, pero una cosa es verlo y otra cosa es estar en los zapatos del pastor. Amén. Amén. Así es, colaborándote con lo que tú dices, no es lo mismo
tú estar en un partido de béisbol desde afuera, en las gradas, observando, que tú estás en una caja de bateo. Ay, sí. Cualquiera se poncha y le dicen, no, por esa persona no sabe batear. Pero cuando tú te paras ahí y escuchas la velocidad que pasa una bola, 90, 95 millas por hora, tú te quieres caer para atrás para salvar tu vida. Entonces no es lo mismo tú verlo que vivirlo. Amén, así es. No es lo mismo estar en la caja del bateo que estar bateando. Como ahorita también poníamos el ejemplo, a veces compramos unos zapatos o tomamos unos zapatos prestados porque lo vemos bonito, porque le combina la ropa, y cuando salimos con los zapatos es muy probable que a mitad de camino o si vas en un vehículo tengas que quitarte los zapatos porque los zapatos no se acomodan a tus pies, te duelen los pies y no es tan fácil como tú pensabas que iban a ser para usarlo. Entonces, ponerse un zapato que no es de uno a veces trae heridas a tus pies. A veces ponerse un zapato nuevo y querer darle la medida de tu pie también va a traer molestias a tus pies. Yo recuerdo cuando era niña, yo tengo el pie gordo y un poco incómodo para calzar. Y cuando mi hermano le compraban unos zapatos, cualquiera de mis primos no les servía, decían, ponte los zapatos, Elvanelis, y camina un poco por la casa un rato para que el zapato anche un poco. Y cuando yo vaya entre el pie se acomode un poquito mejor. Entonces, colocarse un zapato a veces que no le queda a uno, porque uno lo ve bonito, puede traer sus consecuencias. ¿Qué usted cree que es mejor, pastor? ¿Un zapato nuevo o un zapato usado? ¿Cuál usted cree que debería costar más? El zapato usado debería costar más, porque ya alguien lo trabajó por ti, alguien sufrió las heridas, los callos, para dártele ya una forma al zapato, y cuando tú le entras al pie, entonces el zapato se va a sentir suave y confortable. Entonces, el zapato usado debería ser más caro que el zapato nuevo. Viéndolo desde una perspectiva espiritual es así, gloria al Señor. Las cosas cuando ya están acomodadas, ¿verdad? Claro. Es mejor para tú entrar, pero cuando tú tienes que trillar desde el principio es un poco difícil. Entonces, así es el ministerio pastoral. Así que es lo que queremos enfocar en este momento. Así es el llamado pastoral. El llamado pastoral no es un jueguito de niño, no es por conveniencia, no es porque yo crea, es algo que fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla, ¿verdad? Aquí en este libro de Efesios 4:11. 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Jesucristo fue quien eligió cada persona para un ministerio en específico. Amén. O sea que si Dios a mí no me ha elegido como pastor, aunque yo lo vea muy bonito, es muy probable que no pueda dar los resultados que se han requerido, porque no me ha comisionado Dios para esto. A veces estamos en una iglesia como miembro y todo lo que hace el pastor le encontramos mal, nos molesta, tenemos una alta estima de nosotros y pensamos que podemos hacerlo mejor. Y eso se ve mucho, que personas que salen de una iglesia porque no les gusta el pastor, porque no les gusta el liderazgo, porque no les gusta la doctrina, han decidido poner a par de casas de la iglesia, en una marquesina o en una casa de alquiler, han decidido poner una iglesia. Y cuando han decidido ponerse los zapatos del pastor, entonces empiezan a entender qué es verdaderamente el ministerio pastoral. Y de esto quiero como que hablemos más. ¿Qué es verdaderamente el ministerio pastoral? Cuando no es lo mismo tú ponerte a pastorear tú mismo que tú ser llamado. Hay una diferencia. Cuando es Dios que te llama, tú no quieres fallarle a Dios. Hay un peso, hay una responsabilidad en tus hombros, porque tú sabes que un día tú tendrás que darle cuenta a Dios por lo que Él ha puesto en tu mano. Santo. Hay tentaciones que van a venir a tu vida y tú sabes que tienes que guardarte para Dios. Entiendo que la mayor parte de las personas que han desacreditado el evangelio, o sea, los pastores, han sido personas que se han puesto. Porque una persona de manera espontánea puede comenzar un pastorado y puede hasta brillar y muchas personas le pueden seguir.
Pero esto no es como tú comiences, esto es como tú termines. Satanás comenzó en luz y terminó en tinieblas. Así es. ¿Qué podemos hacer en este caso cuando un pastor, una persona está pastoreando, pero ha cometido falta? Sabemos que no debemos levantarnos contra el ungido, pero en este caso, tú dices que una persona es muy difícil, y yo también lo creo así, que una persona que sea llamado por el Señor incurre en una permanencia de pecado. Entonces, entendemos que hay personas que sí están en pecado, están pastoreando. Nosotros como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué hacer cuando un pastor, cómo podemos ayudar en esa parte, está en pecado? Yo podría decirte 4 puntos que yo he identificado antes de contestarte esa pregunta. Amén. Con la cual pelea un pastor. Amén. Y de la cual tiene que cuidarse para no caer. Yo lo digo porque yo mismo oro a Dios por eso. Lo primero con lo que tiene que pelear un pastor y vencer es cuidarse de la fornicación y del adulterio. Segundo, tiene que cuidarse del amor al dinero. Tercero, el pastor tiene que cuidarse del orgullo. Porque a mucha gente Dios lo puso a pastorear en una congregación y han terminado robándole la obra a Dios. Y eso está en la Biblia. Gloria al Señor, que le arrendó su viña a alguien, y cuando fue a buscar, entonces golpearon a los siervos, y después cuando envió a su hijo lo mataron. Entonces hay personas que Dios lo puso a pastorear y ellos han establecido su propio sistema, sus propias normas, y han sacado a Dios de la congregación. Entonces ahí es donde está el orgullo, como se le metió a Nabucodonosor. Y cada pastor debe de cuidarse de ese tercer punto, el orgullo, de robarle la obra a Dios. Y el cuarto punto que señalo es el asunto de la apostasía. Gloria al Señor, porque muchos pastores comenzaron bien en un principio y saben cómo Dios los llamó, y luego es donde la apostasía es todo lo que se opone, se rebela contra Dios. Dios establece un sistema de cómo quiere su iglesia, una iglesia que se guarde, que sea diferente al mundo. Entonces, la apostasía es un sistema que quiere penetrar y que hace violencia para meterse en la iglesia. Entonces, cuando el pastor de alguna manera no tiene un carácter firme, se deja doblegar del sistema, del mundo, de a veces de muchos hermanos de la iglesia, la apostasía viene entrando a la iglesia y cambia el sistema de Dios por un sistema mundano. Santo, gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Tú me preguntabas que qué debe de hacer un pastor. Nosotros, o los miembros, ¿qué deben hacer cuando un pastor ha incurrido en el pecado? Bueno, mi consejo sería que un pastor o un miembro, un evangelista, cualquier líder que esté en pecado no debería de estar ministrando. ¿Por qué razón no debería estar ministrando? Porque tú das lo que tienes. Amén, así y es. Si tú estás en fornicación y adulterio, desde el altar donde tú ministras a Dios y tú estás con espíritu de lascivia, fornicación y toda clase de pecado en tu cuerpo, eso tú le vas a ministrar a las ovejas que se alimentan de ti. Entonces de ahora a un momento pasarán los días y te darás cuenta que uno de los miembros que tú pastoreas cayó en pecado de fornicación, otro en adulterio, otro cometió diferentes clases de pecado, porque lo que tú le estás transmitiendo, eso ellos van a recibir. Del altar se ministra la presencia de Dios, se ministra la santidad, se ministra una palabra que limpia. Cristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. O si tú predicas en pecado, entonces tú vas a hacer tarde o temprano que la iglesia se corrompa y que la obra de Dios se destruya en ese lugar. Amén. Algo muy importante que dijo el pastor: desde el altar tú transmites, no es que tú predicas, porque el que está en pecado no te va a decir comete tal pecado, haz tal pecado, pero como está envuelto en esta atmósfera de pecado, esa misma atmósfera la transmite al pueblo, porque es algo espiritual que usted transmite lo que tiene. Entonces, cuando una persona está en pecado, es muy fácil que otros que le siguen, que muchas veces lo ven como la persona ahí que el Señor puso para dirigirlo, y esa misma atadura que tiene le puede transmitir a otro. Pero entonces yo digo que nosotros como miembros, quizás como parte del cuerpo de Cristo, jugamos un papel importante, porque a veces entendemos o tenemos evidencia de que una persona está en pecado, pero como es el ungido de Jehová, no queremos decir nada, no queremos accionar. Por ejemplo, David, tenemos el ejemplo de David, ¿verdad? Que David pecó.
hacer algo contra Saúl. ¿Pero qué hizo? Bueno, hablando de esa historia de David contra Saúl, dice que cuando él estaba ahí en la cueva de Adulán, Saúl entró a la cueva y se aplastó. Esa palabra aplastarse era que Saúl iba a hacer sus necesidades, por eso entró solo. Y ahí estaba David con todos sus 400, sus hombres, sus guerreros. Y entonces cuando ellos lo vieron, dijeron que Jehová se lo había entregado en sus manos. Y David se cuidó de tocar al ungido de Jehová, porque David era un hombre que sabía respetar los mantos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que cortó una parte del manto de Saúl. Y muchos estudiosos opinan que David murió siendo calentado por una joven, porque en esa cueva de Adulán se atrevió a cortar parte del manto del ungido de Dios. Santo, gloria al Entonces, gloria al Señor, aunque el pastor es un ungido y cuando Dios lo va a corregir, lo corrige a él de manera personal, porque Dios nunca quiere que su pastor o que su siervo sea avergonzado. Pero recuérdate lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que él mismo se ponga en ejemplo de los creyentes, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Gloria al Señor, y que guarde la palabra, porque haciendo eso se salvará a él mismo. El pastor lo primero que tiene que procurarle es su propia salvación, y también se van a salvar los que lo oyen. Amén, gloria al Señor. Así es, y yo creo que hay maneras de nosotros poder ayudar a un pastor a restaurarse, porque el pastor no es infalible, infalible es Dios, pero el pastor es un ser humano que puede fallar, puede equivocarse, puede errar, puede cometer todos los pecados que comete una persona común. Lo único que nosotros vivimos en sujeción a Dios y tratamos de no incurrir en el pecado, pero si así fuera, nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ayudar a la restauración. Y cuando hablo de ayudar a la restauración, no es quedarme callada viendo el pecado. No es no corrigiendo porque es el ungido de Jehová. Una cosa es avergonzar, como tú acabas de decir, y otra cosa es yo, como miembro del cuerpo, que sienta lo que le está pasando a mi hermano, puede ayudar a corregir ese error. Así es, hay una diferencia entre los pastores que no tienen ningún concilio a los pastores que pertenecen a una institución. Gloria al Señor. Hubo un hombre de Dios que dijo que él no creía en esos pastores que no tenían a nadie por encima de ellos, que ellos mismos se autodenominaban pastores y no tenían que rendirle informe ni estaban sujetos a nadie. ¿Cuál es el problema de muchos pastores? Bueno, que si ellos mismos levantan una congregación, compran el terreno, construyen el templo y ese pastor cae en pecado, entonces ¿quién él tiene que lo pueda agarrar y sentar para que ese pastor, mientras haya cometido ese pecado, se restaure? Porque cuando el pastor está en pecado es como cuando María y Aarón pecaron contra Moisés. Gloria a Dios, que murmuraron. ¿Qué pasó? Que María fue echada 7 días fuera del campamento, y en esos 7 días el pueblo de Israel tenía que avanzar, pero el pueblo se detuvo hasta que María completara sus 7 días siendo leprosa, porque el pecado te estanca. El pecado te pide avanzar. Entonces cuando el pastor está en pecado, la obra no puede crecer. Entonces necesita que alguien le ponga al pastor en un estado de una disciplina. Eso es lo bueno de los concilios, pero concilios que se guarden para Dios, donde hay un comité de disciplina que siempre está ahí para darle seguimiento al pastor. Y si los líderes de la congregación van a ese concilio y le hacen saber a ese comité lo que está pasando, pues ellos le dan seguimiento al caso. Y si tienen que acercarse al pastor y ponerlo en un estado de disciplina, o que el pastor se abstenga por un tiempo de tomar parte, eso le sirve al mismo pastor para su salvación y para que la iglesia del Señor no se destruya. Amén. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto es algo muy valeroso, porque en estos tiempos estamos viendo cómo muchos pastores, lastimosamente tengo que decirlo, están incurriendo en el pecado. Entonces eso no es el evangelio de Cristo. Yo siempre digo que tenemos que predicar cuál es el verdadero evangelio, cuál es la palabra, qué hace la palabra. Entonces cuando una persona está incurriendo en pecado y nosotros tendemos a estar callados, estamos siendo partícipes de ese pecado. Entonces hay mecanismos, hay formas de nosotros como pueblo de Dios erradicar el pecado y ponerle fin a ese tipo de conducta. Porque
yo hago esta pregunta. ¿Puede cualquier persona ser pastor? No. No, cualquier persona no puede ser pastor. Para ser pastor se necesita ser llamado por Dios. ¿Hay requisitos bíblicos que indiquen? Sí, la Biblia habla acerca del pastor que debe ser dueño de sí mismo. Debe ser una persona que gobierne bien su casa. Debe ser alguien, gloria al Señor, con buen testimonio de los de afuera. El pastor tiene que ser una persona ejemplo en todo. Gloria al Señor. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que el pastor, a lo que tú buscas la cita bíblica, el pastor constantemente está corrigiendo a otro. Pero ¿quién corrige al pastor? ¿Quién corrige al pastor? El pastor también es un ser humano que necesita en un momento que alguien lo corrija. Por eso cuando David pecó con Betsabé, aleluya, el pecado que hace enceguece. Y el mismo David no podía reconocer su pecado hasta que no vino el profeta Natán y le declaró el pecado. Pero ¿qué hizo David con Natán? ¿Lo mandó a matar? No, le agradeció. Gloria al Señor, porque ese pecado le iba a llevar a la muerte. Entonces Dios le dijo, no morirás. Tu pecado ha sido remitido. El pecado que debió pagar David lo pagó su hijo que nació. Y por eso murió el hijo. O sea que aunque nos arrepintamos, siempre va a haber consecuencias del pecado. Así es que Dios no puede dejar sin castigo. Ahí yo voy a hacerle una pregunta que yo creo que va de la mano con el tema que estamos hablando. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, quiere decir que la misericordia de Dios es que si yo cometo un pecado, porque en eso es la misericordia, yo merezco el castigo, pero en su misericordia me rescata. Entonces, cuando yo cometo algún pecado, Dios en su misericordia me perdona, pero entonces las consecuencias del pecado yo las voy a sufrir. Claro, porque una cosa es la misericordia y otra cosa es el castigo. La misericordia es que no te va a mandar al infierno. Amén, gloria al Señor. Pero el castigo te va a servir a ti mismo porque te va a ayudar a restaurarte. Y la próxima vez que te encuentres en la misma situación, te vas a recordar el día que Dios te castigó, que Dios te corrigió. Dijo el salmista, el mismo David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y también dijo en el Salmo 19, ¿quién reconocerá sus propios pecados? Porque es muy fácil estar mirando el pecado de los demás, pero es difícil tú ver tus propios pecados. Amén. Entonces el que cubre su propio pecado no prosperará. ¿Y cómo va a prosperar entonces la iglesia? ¿Cómo va a avanzar si el pecado está en la vida del pastor, que es en ese momento el líder, los ojos de esa congregación? Amén. Como el caso de acá, el pueblo perdía la batalla porque él tenía el anatema debajo de su tienda. Entonces, cuando hay pecado, hay estancamiento de las bendiciones de Dios. Entonces, es un punto muy importante que entendamos que la misericordia de Dios no es no ver las consecuencias del pecado. Si usted peca, y más cuando usted peca deliberadamente, porque una cosa es cometer un error, Nelson, otra cosa es permanencia en el pecado. Que hay veces errores cometemos todos pecamos en un momento. Déjame comentarte con respecto a esto. Mira, es muy impactante esa historia que tú acabas de mencionar, la historia de Acab. Que Acab fue un hombre perverso y cuando iba a la batalla perdía. Y había un profeta llamado Micaías que siempre le daba malas palabras. Acab nunca le gustaban las palabras de Micaías. Pero ¿por qué no le gustaban las palabras de Micaías? Porque acá siempre hacía lo malo y la palabra que venía de Micaías era una palabra dura y pesada, porque venía con corrección. Entonces, si tú quieres que te profeticen bien, pórtate bien, cambia de vida, arrepiéntete, conviértete, porque si no, los siervos de Dios que son llamados por Dios no van a cambiar la verdad del evangelio, no van a cambiar la palabra. Entonces hay gente que quieren que uno se confabule con ellos. Gloria al Señor, que le diga la palabra bonita y que le diga las cosas suavecitas, pero tú tienes que cambiar si tú quieres que venga una versión diferente de parte de Dios. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios, es nuestro mayor compromiso, no con el hombre, porque primero Dios, nosotros primero nos debemos a Dios y luego a los hombres. O sea, siempre tenemos que tratar de agradar al hombre, pero primero Dios. Y si lo que yo voy a hacer para agradar al hombre va a desagradar a Dios, yo prefiero estar en paz con Dios y en contienda con el hombre, porque nuestro compromiso principal es con la palabra de Dios y nuestra defensa
como creyentes la palabra de Dios. Pablo siempre defendía la palabra. Pablo en una ocasión enfrentó a Himeneo y Fileto. No, me refiero a este otro apóstol, a Pedro, le enfrentó públicamente. Por la simulación, Públicamente. que vivía como gentil, pero cuando venían los judíos, los de la circuncisión, entonces simulaba y se retraía y ya no quería estar con ellos. Entonces Pablo le dijo, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén, gloria al Señor. El compromiso de Pablo era con la palabra. Y públicamente tuvo que decirle, estás mal, tienes que enderezar, tienes que ir al principio de la palabra. Ese es nuestro compromiso como creyente, no quizás herir, lastimar. Tenemos que, nuestro pastor es respetarlo. Yo soy pastora y nuestro hermano es pastor y los pastores merecemos esto, el respeto, el amor de los miembros, pero nosotros también nos debemos a ellos. Como explicaba el pastor ahorita, lo que yo transmita va a alimentar al pueblo. Por eso yo siempre enseño y le digo a la congregación, los miembros de la congregación siempre deben orar por sus pastores. Yo siempre digo esto. Así es. Yo siempre digo, un pastor se levanta a las 3 de la mañana a orar por sus miembros, uno por uno. Pues es muy difícil el miembro que se levante a orar por su pastor. Pero a veces exigimos mucho de los pastores, queremos mucho de los pastores y este ministerio no es tan fácil, no es tan bonito como se ve. Es bonito porque es una manera de nosotros someternos y agradarle a Dios como Él nos ha llamado. Porque algunos de nosotros, no quizá todos, que fuimos llamados al ministerio pastoral, en un principio no queríamos, en un principio decíamos, no, yo no doy para esto, esto no es para mí, hasta que el Señor nos hizo entender que realmente para esto Él nos llamó, y como Él nos comisionó, estamos en el camino y queremos agradarle primeramente a Dios, y por eso, por querer agradarle a Dios, muchas veces desagradamos al hombre, hermano Nelson, porque cuando usted tiene algo de Dios, no siempre le va a gustar a la gente. Por ejemplo, yo he visto en algunas congregaciones, algunas veces llegué a ver tipos de mensajes que los miembros decían, al pastor le contaron o el pastor me está tirando puya, no entendiendo en su ignorancia que hay una relación de Dios y pastor. Y el Señor, como en el libro de Apocalipsis, le hablaba al ángel de la iglesia. En estos tiempos todavía el Señor le habla al ángel de la iglesia de la situación de la iglesia. Que no siempre que un pastor le está predicando, me atrevo a decir que generalmente no pasa eso, es porque le han contado y quiere desarrollar una puya o algo que le han dicho, un chisme para tirarlos desde el púlpito a la congregación, porque eso no es el llamado pastoral, es un llamado de compromiso. ¿Cuál es el objetivo del pastor con las ovejas, Pastor Nelson? Aportando en eso que tú acabas de decir. Amén. Hablar del pastor es un pecado de muerte. Santo. Cuando hablo de muerte espiritual. Amén. Y también dejar el pastor en un estado de pecado ministrando en la iglesia, se le está haciendo daño al pastor. Los pastores en algún momento se cansan y se agotan. A Moisés se cansó y era el pastor de una multitud se cree hasta de 2 millones y pico de personas. Gloria a Dios. Y un momento Ur y Aarón tuvieron que levantarle las manos hasta que Josué ganaba la batalla con Amalek. Yo creo que si el pastor tiene una junta de diáconos, si tiene líderes que sean amigos del pastor y que estén cerca de él, pueden agarrar y juntarse con el pastor en una reunión privada, personal, y hablarlo. Y por amor al pastor, ellos pueden hacerse cargo de la congregación. Y que el pastor tome su tiempo de restauración hasta que Dios lo restaure para que pueda volver a estar al frente de la obra del Señor. No estoy de acuerdo con que ningún miembro levante crítica ni calor. Todavía el pastor le esté haciendo las cosas mal. Debe de respetársele y debe de ser considerado como un pastor. Amén. Así es. Y orarle a Dios por él, porque yo entiendo que quien lo puso ahí algo va a hacer. Si está mal, o lo va a enderezar o lo va a quitar, pero cuando nosotros queremos tomar la ley de Dios en nuestras manos, lo que hacemos es que estamos acarreando pecado en contra nuestra. Si David no lo hizo porque él sabía el gran misterio que había de respetar al hombre y la mujer que Dios pone en determinado lugar, en determinado momento. Entonces yo creo que nosotros debemos de honrar a nuestros pastores como enseña la palabra de Dios. Decíamos que íbamos a leer aquí, léelo tú, Nelson,
Hebreos 13, 17. Dice la palabra, Hebreos 13, 17. Sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros o por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Gloria al Señor. O sea que yo puedo decir que una forma de nosotros mantener el buen ambiente dentro de nuestra congregación es obedeciendo a nuestros pastores. Porque cuando las ovejas entienden que el pastor está para dirigirlo y que el pastor no es superior a las ovejas ni a los miembros de la iglesia, pero es el líder y es la guía que el Señor puso para dirigir. Y cuando usted ve un líder y usted se somete al líder, usted entiende que esa persona todo lo que hace para bien de tu alma o de tu vida. Y si en algo cree que está equivocado, pues yo le voy a orar a Dios. Así es. Cuando yo era miembro de una iglesia, esa era mi actitud. Yo me sometía a lo que decía el pastor porque yo entendía que la visión que tiene el pastor no es la visión que tienen los miembros. Hay que entender esto. Todavía tú estás dentro de una congregación y Dios te ha ungido como pastor. Hasta que usted no entre al ejercicio de ser pastor, usted no tiene el control de la visión del área donde el Señor te ha mandado. En esa área donde tú te estás congregando actualmente, quien tiene la dirección espiritual dada por Dios es el pastor. Aunque hay líderes, aunque hay profetas, aunque hay personas así usadas por Dios, porque eso no podemos descartarlo. Pero el compromiso de darle cuenta a Dios por cada uno de los miembros de una congregación lo tiene el pastor. Entonces, por eso hablamos en un principio de los zapatos del pastor, porque desde nuestra propia óptica, las cosas como las hace el pastor no son las adecuadas, no son las correctas, porque particularmente a mí no me gusta. Pero una manera de nosotros entender si el pastor está o no haciendo las cosas como a Dios le agrada, es irnos a la palabra del Señor. Si me está enseñando la palabra como es correcta, si está viviendo una palabra con los requisitos que habla aquí, Primera de Timoteo, habla de los requisitos del diácono y del obispo. Si está viviendo una vida conforme a como le enseña la palabra, entonces yo puedo decir que este hombre está siendo dirigido por Dios para guiarme al camino. Jesús lo instituyó, fue con algún propósito en específico, creo que está en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Ay, estoy aquí en Timoteo. En el capítulo 2 me parece que es que habla aquí de los requisitos. Míralo aquí en el capítulo 3. Es que habla de los requisitos, habla del obispo y habla los requisitos que debe tener una persona. No cualquiera puede pastorear, porque entiendo que como tú lo haces no es correcto y yo lo voy a hacer a la manera porque yo tengo la visión de Dios. Tiene que cumplir con los requisitos y el primer requisito que yo entiendo que debe cumplir es ser llamado y comisionado por el Señor. Amén, amén, así es. Lo primero es que la persona debe ser llamada por Dios. Lo segundo es que debe de saber a qué Dios te llamó. Amén. Porque en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros y cada uno ejerce una función diferente. Amén. Entonces, así mismo como hay ministerios diferentes, también hay dones diferentes. Cada persona que me está escuchando ahí debe de identificar cuál es su llamado. Gloria al Señor. Y tratar de no ponerse los zapatos equivocados. Amén. Para que el camino no se te haga difícil. Lo primero es llamado. Lo segundo es a qué Dios te llamó. Y lo tercero es la evidencia de tu llamado. Porque tarde o temprano se sabrá, gloria al Señor, a qué Dios te llamó. Eso tiene que dar un fruto. Si eres adoradora, cuando tú adoras, la gente va a sentir la presencia de Dios, la gente va a llorar, la gente se va a sentir ministrado. Si eres evangelista, la gente se va a convertir. Si eres pastor, la gente te va a seguir y la iglesia se va a llenar. Amén. Llamado, propósito y evidencia del llamado. Amén. Ya para terminar, para darle ya la palabra final a nuestro hermano Pastor Nelson, para que le cierre, yo voy a leer aquí los requisitos de un obispo. Dice que si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando hablamos de obispo, también estamos hablando de pastor. Obispo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy importante esto. Entonces, es necesario que una persona, usted identifique que tenga cualidades de un hombre de Dios. Porque ahora cualquiera pone una iglesia, cualquiera llama hijo del diablo a cualquiera y le seguimos como pastor. Tenemos que ver que tenga cualidades que la Biblia identifica que debe tener un hombre de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos de apostasía. El que se quiere salvar debe de cuidarse o curarse en salud, como decimos en un argot popular, y nutrirnos de la palabra. Y ver siempre en el foco de Dios y dejarnos dirigir por Dios, no por las emociones que nos están dirigiendo en estos tiempos y nos están haciendo correr de un lado a otro. Cuando la Biblia habla de que los miembros deben de estar sujetos a su pastor, hablando de una sujeción, es como una unidad, es estar bajo la dirección y quedarse ahí. Cuando yo me convertí en mis tiempos, la gente no se mudaba tanto de iglesia. Hoy en día la gente está 3 meses aquí, 2 meses allí, viven brincando de iglesia en iglesia porque no le gusta ningún pastor. Yo quiero decirte en esta hora que a ti no te tiene que gustar ningún pastor. Quien te tiene que gustar es Dios, el evangelio, la salvación. Y para que todo esto se haga efectivo y posible en tu vida, tienes que someterte al hombre de Dios. El que no se somete a hombre, mucho menos se somete a Dios. Así, el pastor dice que tiene que ser irreprensible, alguien que no tenga nada que corregirle. Yo le aconsejo a las personas que están en iglesias que a veces entienden que su pastor no es el mejor. Yo te aconsejo que donde quiera tú puedas dar fruto para Dios. Amén. Y que si Dios te plantó ahí, quédate ahí. Amén. Porque hay algo muy profundo ahí. Cuando suene la trompeta, aún en iglesias que están corrompidas, y pastores que se desviaron del camino, en esas iglesias habrán cristianos que serán arrebatados como una evidencia de que ellos en ese lugar que no estaba bien, ahí ellos se pudieron conservar para Dios. Gloria al Señor. Así que recibe esta palabra, gloria al Señor, en esta hermosa tarde, y entiende, aleluya, que el pastor de los pastores es Jesucristo. Amén. Si te vas a estar pasando la vida buscando el pastor humano perfecto, no lo vas a encontrar porque en algo te va a fallar. Pero si pones los ojos en Jesús, yo te aseguro que Jesucristo no te decepcionará. Amén. Así que gloria al Señor, Dios te bendiga mucho. Amén, pues damos las gracias a nuestro hermano Pastor Nelson Ogando por esta palabra en esta tarde, esperando que hayan sido de provecho para tu vida. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Este ha sido su programa Maestra del Bien. Nos vemos en una próxima transmisión por su canal Escogido TV. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.